Bienvenidos a los que nos visitan por primera vez y a los que somos la casa también. El domingo pasado estuvo acompañándonos el pastor Mel Calimbo, ¿no es cierto? ¿Ustedes se acuerdan? Qué interesante lo que estuvo compartiendo con nosotros. Estuvo hablando de que a veces nosotros vemos la gloria de Dios, pero no la reflejamos, ¿no? Qué interesante, podemos ver la gloria de Dios, pero no la reflejamos. Y él habló de un asunto muy importante acerca de la relación con Dios, de la importancia de tener una relación con Dios para poder ser transformados luego. Y lo que produce transformación en nuestras vidas es la palabra de Dios, es el Evangelio, cuando Cristo Jesús está en nuestras vidas. Quiero hablar en esta mañana de un tema que es sumamente importante y de hecho lo estuvimos mencionando en el Full Day de la Palabra, que estuvimos hablando harto acerca de la oración. Y a mí me impactó mucho ver la vida de nuestro Señor Jesucristo, que siendo Él el Hijo de Dios, siendo Él el Verbo hecho carne, la Palabra de Dios, el Evangelio, las buenas nuevas, ¿no es cierto? Cómo necesitó desarrollar una intimidad, una dependencia con Dios, al punto que Él no hacía nada que no viera a hacer al Padre, que no escuchara del Padre. Él no vino a hacer su voluntad. Y el título de este mensaje es la oración privada, ¿no es cierto? La oración privada, el modelo del Señor Jesús. Quiero que ustedes me acompañen, por favor. Respecto a la oración, precisamente, la Biblia nos refiere a un pasaje en Lucas 11, no tienen que ir ahí, tome nota, por favor, en Lucas 11, en la que un discípulo, luego de que el Señor Jesús había terminado de orar, le dice: enséñanos a orar. Si alguien pide a alguien, al maestro, porque obviamente así se le veía al Señor Jesús como el maestro, le está pidiendo al maestro: maestro, enséñanos a orar, porque ciertamente no sabía. No sé si están conmigo, ¿aló? Amén. Y el Señor Jesús les enseña, ¿no? Y de hecho Mateo, quiero que me acompañen ahora sí, Mateo 6, del 5 al 15, es un pasaje en el que vemos al Señor Jesús enseñando a los discípulos a orar. Pero aquí hay dos partes, ciertamente hay dos partes. Antes de que el Señor Jesús enseñe a los discípulos cómo debían orar, primero les dice cómo no orar. Qué interesante, ¿no? A veces, antes de aprender algo, muchas veces es importante desaprender primero. Y a veces eso cuesta y toma mucho tiempo. Y aquí el Señor Jesús, en este pasaje, Mateo 6, vemos que Él le dice primero cómo no orar. Y quiero que me acompañen, por favor, de Mateo 6, del 5 al 8, Dice: y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, y aquí hago una pausa a propósito, para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Aquí simplemente hice esa pausa a propósito para de alguna manera evidenciar la motivación que tenían los hipócritas de la oración. Simplemente era para ser vistos por los hombres. No veo aquí, por lo menos en esta parte, una intencionalidad de desarrollar una intimidad, una comunión con Dios, sino más bien de ser vistos por los hombres. Orando en las sinagogas, orando en las calles, puesto de pie, que ciertamente era una forma de una posición establecida, estándar para orar, pero sigo. Versículo 6, mas tú, dice el Señor, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ahora tu Padre que está en secreto. ¿Dónde está el Padre? En secreto. El Señor está en todas partes, ciertamente, porque Él es omnisciente, omnipotente, omnipresente, está en todas partes. Pero el Señor está diciendo, está respondiendo al discípulo cómo orar. Está diciendo: busca un ambiente privado, íntimo, porque ahí está el Padre, que está en lo secreto. Sube al aposento. Y ciertamente en ese contexto en el que el Señor está hablando, los estudiosos, los académicos dicen que los israelitas, los judíos, digamos que en sus casas no tenían necesariamente un ambiente privado, con puertas, digo yo. El único ambiente donde podía tener una puerta era precisamente el aposento, que era una suerte de depósito, almacén. Y ahí le está diciendo: oye, sube, ¿no? De alguna manera, sube como
lugar en el espacio donde tuvieron la última cena, como conocemos la última cena, antes que el Señor Jesús fuera entregado. Pero está diciendo, sube, busca en medio de tu casa, en la intimidad de tu casa. Pero Señor, no importa si mi casa. Busca un lugar aislado, separado, en donde te puedas encontrar tú y el Padre. Estoy tratando de explicar esto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en lo público. Y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. Y es interesante porque en ese contexto también habían obviamente gentiles, paganos, griegos, de todas partes, ¿no es cierto? Y los paganos, algunos historiadores dicen que se acercaban a sus dioses. Se está tomando como ejemplo de esas personas paganas, que se acercaban a sus dioses de alguna manera con un argumento y un tipo de oración en la que estos paganos le decían a sus dioses: yo te presenté este sacrificio, esta ofrenda, y yo hice esto, y yo hice aquello por ti, oh Dios. Dios con D minúscula me refiero, ¿no es cierto? Estamos hablando de paganos que no buscan a Dios. Y le dan como un recuento de qué es lo que han hecho ellos por su Dios: ofrendas, sacrificios, esperando recibir algo de su Dios. Y el Señor Jesús le está diciendo a sus discípulos: no oren como ellos, que ellos se acercan con intención de esperar algo de Dios por cuanto ellos habían hecho algo por Él. No sé si me dejo entender. No os hagáis, dice, que piensan que por su palabrería serán oídos. Y obviamente también los griegos, ¿no? Muy versados, ¿no? Bastante elocuentes en su discurso, más que oración, discurso, ¿no? A sus dioses no conocidos, como decía Pablo, orando a sus dioses más con retórica, ¿no? Con mucha, un verso florido, ¿no? Con mucho adorno, ¿no es cierto? No quiero poner un ejemplo, pero usted me está entendiendo. Adornándose para decir posturas, frases, pensando que por mi postura o por la frase que yo empleo o por la manera, por mi oratoria, ¿no es cierto? El Señor me va a escuchar y el Señor me va a responder. Y el Señor Jesús le está diciendo a sus discípulos: no oren así. ¿Están conmigo? Amén. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes de que vosotros le pidáis. Esto el Señor está marcando: no hagan esto, no hagan esto. Y ahora viene la otra parte: ¿cómo sí orar? ¿Cómo orar? Les enseña el Señor Jesús a sus discípulos. Y está precisamente en el mismo capítulo, pero ahora del 9 al 15 dice: vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos. ¿Dónde está el Padre? En los cielos. Eso está marcando. Esto es más que una oración que nosotros hemos aprendido en el colegio, repetitiva, una y otra vez, mecánica, sin entendimiento, que es obviamente el patrón, el modelo de nuestro Señor Jesús respecto de cómo debemos orar, de cómo debemos acercarnos al Padre. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre porque eres santo. Venga tu reino. Está hablando de que nuestra deseo, nuestra expectativa, nuestro anhelo sea ver que el reino de Dios venga a esta tierra. Hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dámoslo hoy. El pan, primero la palabra de Dios, la dependencia de Dios para poder recibir el maná, la palabra de Dios todos los días, una y otra vez. En el Antiguo Testamento el maná se tenía que recoger cada día. El maná era para cada día. Uno no podía, el Señor había dado instrucciones de no recoger el maná del día anterior, porque uno tiene que buscar el pan cada día, porque la palabra de ayer fue para ayer. Hoy yo necesito una palabra nueva de parte del Señor. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y nuevamente, los académicos dicen que la palabra deudas viene más bien de una raíz aramea, ¿no? Deudas, pecados, que básicamente significaba lo mismo. Y está hablando ciertamente de deudas, ¿no es cierto?, en la época en la que
la gente se endeudaba y había una ley que después de cada 7 años y cada 50 años las deudas eran perdonadas, ¿no es cierto? Está hablando de esas deudas también, pero también tiene una connotación de pecado. Perdónanos nuestros pecados, como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Y aquí esta parte, ¿no? Dice, y no nos metas en tentación. Pero es curioso porque el Señor, la Biblia dice en Santiago, puedes ponerlo por favor, Santiago 1, del 13 al 15, la Biblia nos dice que el Señor no tienta a nadie. Pero aquí dice, y no nos metas en tentación. De alguna manera la traducción debería ser, Señor, y cuando tenga pruebas, no permitas que yo sea tentado. O cuando tengas tentación, no permitas que yo caiga. Pero no es que el Señor está poniéndonos en tentación. La palabra no se puede contradecir. El Señor no se puede contradecir. Porque ahí nuevamente en Santiago, del 1 al 3, perdón, del 1, del 3 al 5, dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. Estoy pasando por tentación. El Señor me está tentando. Porque Dios no puede ser tentado por el mal ni él tienta a nadie. El siguiente versículo, por favor. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. La consecuencia del pecado, separación, muerte espiritual, que no es otra cosa que estar separado de Dios, que es con la condición con la que el ser humano viene a esta tierra, estando separado de Dios, muerto espiritualmente por la condición a partir de Adán y Eva, que ya lo sabemos. Dios no tienta a nadie. Incline su rostro, por favor, en su lugar. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor. Oramos, Señor, para que tu palabra, que es viva y es eficaz, produzca lo que tú quieres producir en tu iglesia, en tu congregación y en cada uno de nosotros. Que seamos transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento, por medio de tu palabra, para poder comprobar tu buena voluntad, agradable y perfecta, todos los días, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Entonces vemos aquí cómo el Señor Jesús está enseñando a orar a los discípulos. Y está estableciendo una enseñanza, un patrón de cómo, la actitud, la disposición. Y podemos ver, por ejemplo, que hay versículos en la Biblia que nos muestran que el Señor no vino aquí a esta tierra para hacer lo que Él quiso. ¿Por qué era importante para el Señor orar? Porque lo dije al inicio, porque Él quería estar claro en conocer la voluntad de Dios. Escúchame, por favor. Y cuando digo la voluntad de Dios, la voluntad de Dios engloba algunos cuantos conceptos. Por ejemplo, el qué hacer de parte de Dios, el cuándo hacerlo. Porque uno puede conocer la voluntad de Dios, pero el cuándo la palabra de Dios se va a llevar a cabo, muchas veces uno tiene que esperar. Esto no está en las notas, pero Abraham tuvo que esperar varios años para ver la promesa de Dios cumplida en su vida. Y tuvo que ser paciente para ver la voluntad de Dios cumplida en su vida. Entonces, la voluntad de Dios implica el qué hacer de parte del Señor, el cuándo y el dónde incluso. De hecho, tengo una historia que le voy a referir acerca del dónde. Qué importante es estar en el lugar correcto, en el momento correcto para hacer lo que el Señor nos está llamando a hacer. Amén. Voy a llegar a esa parte. Entonces, podemos ver que el Señor Jesús no vino a hacer su propia voluntad, sino que vino para cumplir la voluntad de Dios, quien lo envió. Jesús vino a cumplir un propósito salvador, profetizado, ya usted sabe, desde Génesis 3:15, el protoevangelio. Y estos, un par de versículos que evidencian, que muestran que efectivamente el mismo Señor Jesús, expresando que Él no vino a hacer su propia voluntad, está en Juan 5:30, dice: no puedo yo, ¿lo tienes ahí en pantalla?
Ok, mientras lo vas colocando, yo voy leyendo. No puedo yo hacer nada por mí mismo, dice el Señor. Según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo. Porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Juan 4:34 dice, Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. No la obra de Jesús. Él vino a cumplir la voluntad del Padre y acabar la obra que el Padre le había dado. ¿Y cómo él sabía? En su intimidad con el Señor. En la Biblia vemos situaciones en las que el Señor deliberadamente se apartó de las multitudes luego de hacer sanidades, de multiplicar, de alimentar a muchos panes y peces. Él tenía la necesidad de apartarse para orar al Padre, de tener un tiempo de intimidad, de alguna manera para preguntarle al Padre, ¿qué sigue? ¿Qué sigue? De hecho, la voluntad de Dios, como les decía, implica el qué, el cuándo, el dónde, y es revelada por medio de su palabra. Y obviamente también en los tiempos de intimidad a través de la oración. El Señor nos revela su voluntad por medio de su palabra, por medio del Evangelio, por medio de Cristo Jesús. Y esa palabra y esa voluntad también es revelada en nuestro tiempo de oración, de intimidad. ¿Cómo? En privado, buscando al Señor, nuestro pan diario, nuestro maná del día, cada día, cada día. Mateo 16, del 21 al 23, es un pasaje en el que de alguna manera nos muestra la Biblia el qué precisamente. El qué hacer. Dice, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. ¿El qué? Él vino para cumplir este propósito. Cuando Él declaró esto, obviamente en algún momento sale Pedro y le dice, que nada de eso te ocurra, ¿no? Cuando estaba hablando de lo que él tenía que padecer, que nada de eso te ocurra, y el Señor Jesús le dice, apártate de mí, Satanás. No le está diciendo a Pedro que es Satanás, le está diciendo, él entiende, discierne, sabe que hay una oposición espiritual en el mundo de parte del diablo, Satanás, el adversario de Dios, para impedir que el plan de Dios, su voluntad, su reino sea establecido en esta tierra. Y cuando Pedro manifiesta eso, que nada de eso te ocurra, Señor. Uno puede decir, ay, qué lindo Pedro, así está mostrando su amor por el Señor, ciertamente lo amaba, pero no está viendo las cosas de Dios, está viendo las cosas terrenales. Mateo 26:45 de alguna manera también nos muestra acerca del cuándo. Entonces vino a sus discípulos y les dijo, dormid ya y descansad, he aquí ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. He aquí ha llegado la hora. El Señor entendiendo los tiempos, el cuándo las cosas de Dios van a ocurrir en la iglesia, en la vida del Señor Jesús, en la iglesia, en nuestras vidas. Si el Señor Jesús necesitó desarrollar esa intimidad y esa dependencia con el Padre para entender el qué, el cuándo, el dónde, ¿cuánto más nosotros? ¿Cuánto más nosotros necesitamos desarrollar esa relación que produce transformación en nuestras vidas y que luego, como decía el pastor Mel, poder reflejar la gloria de Dios? La gloria de Dios. Tengo varios versículos, pero no sé si me dé el tiempo. Juan 17, del 1 al 5, por favor, ayúdame. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo, dijo, Padre, la hora ha llegado.
glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Nuevamente, levantando los ojos al cielo, o sea, orando. Jesús, nuestro Señor, orando al Padre. Retrocédelo, por favor. El Señor Jesús, mirando al cielo, le dijo al Padre: la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. La hora ha llegado, entendiendo los tiempos. Como le has dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Y te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Nuevamente, los tiempos, ha llegado la hora, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese, antes que Él venga para cumplir ese plan redentor, para resolver el problema que mantiene al mundo separado de Dios. Para eso vino el Señor. Y ciertamente la oración, el último versículo, por favor, Juan 14:10, para hablarle de dos puntos importantes. Dice aquí Juan 14:10: ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. El Señor Jesús no vino a hablar por sí mismo. Él vino a hablar las palabras que el Padre le dio. Nuevamente. Por eso era importante desarrollar esa comunión, esa relación íntima con el Padre. Y la oración, quiero hablar en este punto de dos cosas importantes, de lo que produce la oración a partir de ver la vida de nuestro Señor Jesucristo. La oración ciertamente permite conocer la voluntad de Dios. La oración, ¿no es cierto? Ciertamente la palabra, pero en la oración nos permite conocer la voluntad de Dios para mí, en este tiempo, el qué, el cuándo y el dónde. Pero una vez que conocemos esa voluntad, también es para hacerla, para cumplir esa voluntad. No basta con conocerla, sino cumplirla también. La Biblia registra varias situaciones en las que el Señor se aparta, ya lo dije hace un rato, de la multitud, para tener intimidad con Dios por medio de la oración. Y hay un pasaje conocido que básicamente está en el Getsemaní. Nosotros podemos ver al Señor Jesús orando para saber si le era posible evitar ir a la cruz, que es una interpretación, es decir, pasar la copa, como dice la Biblia, pero Él antepuso hacer la voluntad de Dios antes que la suya. De hecho, podemos leer Mateo 26, del 36 al 46. Dice: entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que yo voy allí y oro. En el Evangelio de Lucas, capítulo 22, que básicamente da cuenta el mismo pasaje, la Biblia dice que el Señor se separó a distancia de un tiro de piedra, ¿no? Bueno, se alejó, quiero decir que Él se alejó, se apartó de sus discípulos, y tomando a Pedro y a los hijos de Zebedeo, a Jacobo y a Juan, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. ¿Cuál fue el encargo que el Señor Jesús les había dado? Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, el Señor Jesús, postrándose sobre su rostro, siendo Dios mismo, habiendo descendido, habiendo venido a este mundo en carne como nosotros. Se postró sobre su rostro y orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieres. Regresó, vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo. El Señor les había encargado: vele, cuide, ore. En el libro de Lucas les dice: oren para que no caigan en tentación, porque el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil.
Esto a veces lo utilizamos de una manera indiscriminada y a veces sin sentido, porque el Espíritu está dispuesto a hacer las cosas de Dios, a agradar a Dios, a buscar las cosas de Dios, de su reino. Pero la carne es débil. La carne nos lleva a no buscar a Dios, nos aparta más bien de los planes, de los propósitos de Dios. Y de hecho voy a llegar a un ejemplo que evidencia ciertamente qué es lo que ocurre cuando alguien no está, qué es lo que ocurre cuando alguien no está en el qué, en el dónde, ni en el tiempo de Dios. Les voy a mostrar un ejemplo. Y dice aquí, y dijo a Pedro, ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. Aquí también lo dice, el espíritu la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Otra vez regresó a sus discípulos y los halló durmiendo, porque los ojos estaban cargados de sueños de los discípulos. Bueno, les dijo nuevamente, no, que oren nuevamente, y el Señor volvió por tercera vez a orar al Padre. Y cuando regresó, le dijo exactamente lo mismo al Padre, oró por lo mismo, que si es posible aparta de mí esta copa, pero que no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres, que no se haga mi voluntad, sino tu voluntad. Y la tercera vez oró por lo mismo y regresó y vio a los discípulos durmiendo. Y de alguna manera dijo, ya duerman. ¿Saben por qué le dijo eso? Porque el Señor Jesús había venido con una respuesta de los cielos. Ya está. Y la respuesta del Señor fue, entonces vino a sus discípulos y les dijo, dormid ya y descansad. He aquí ha llegado la hora. ¿Cuántos de nosotros estamos orando por ciertas cosas a nivel personal, a nivel familiar, cambios en nuestra familia, en nuestro matrimonio, en la vida de nuestros hijos, cambio en el destino de nuestras vidas, en el rumbo en el que está, o en la situación de nuestra economía, en la situación del país? Ciertamente todo nos afecta, todo. Vemos la situación del país y hay desconcierto. Vemos la situación familiar y hay desconcierto por ciertas relaciones que están dañadas, lastimadas, a partir de que las personas vienen no solamente lastimadas a esta tierra, sino separados de Dios, sin la capacidad de resolver nada por su propia cuenta. Hablo del hombre. Situaciones. ¿Y cuántos estamos orando de alguna manera y no vemos la respuesta? No vemos la respuesta, porque tal vez no estamos orando. Y si estamos orando, me estoy adelantando, oramos mal. Ya voy a llegar a eso. Pero vemos aquí al Señor Jesús diciendo, he aquí ha llegado la hora, y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. El Señor Jesús teniendo claro los tiempos. ¿Saben por qué? Porque estaba en el lugar donde tenía que estar. ¿Dónde? En la intimidad con Dios. Se apartó. No era un aposento, pero se había separado de los discípulos. Se había separado de la multitud. ¿Y qué estaba haciendo? Buscando al Padre. Para entender los tiempos del Padre. Para entender qué es lo que viene. Ciertamente él sabía, porque él sabía, lo leí hace un rato, un versículo, que él sabía porque tenía que morir y al tercer día resucitar. Él sabía. Pero le costaba en lo natural, en la carne, por supuesto. Había un deseo, porque la Biblia lo expresa, había un deseo de parte de él, de que si fuera posible bypassear, saltarse ese paso, tal vez se lo hubiera preferido, pero él murió a sí mismo. Y creo que aquí viene un entendimiento. Creo que en esta parte deberíamos como iglesia tener un entendimiento distinto o real de lo que significa morir a uno mismo. Morir a uno mismo significa morir a mi voluntad para que la voluntad de Dios sea hecha en mi vida. ¿A la manera de quién? Del Señor Jesús. Él murió a sí mismo
antes de ir a la cruz, por cuanto su voluntad estaba completamente rendida a la voluntad de Dios. Y Él no hacía nada sin antes buscar al Padre. Oh, pero qué distinto a nosotros. ¿Cuántas decisiones tomamos sin consultarle a Dios? ¿Cuántas veces vamos a lugares y estamos en lugares a donde Dios no nos ha llevado y estamos expuestos? Y muchas veces voluntariamente vamos una y otra vez, sin entender el qué de parte del Señor, el dónde de parte del Señor y el cuándo de parte del Señor en nuestras vidas. El Señor Jesús nos muestra la pauta: buscar al Padre, buscar al Padre. En Lucas 6, del 12 al 16, vemos, usted lo puede leer en su casa con tranquilidad mientras se proyecta en la pantalla, yo lo voy a ir contando. Podemos ver al Señor Jesús que pasó toda la noche orando al Padre para luego elegir a los 12 discípulos, que luego serían los 12 apóstoles. ¿Acaso Él se apoyó en su criterio, en su sabiduría, en su condición de ser Hijo de Dios, de haber descendido de los cielos, para unilateralmente decir: lo quiero a Pedro porque es rudo, porque es agresivo, es arrebatado; lo quiero a Mateo porque, bueno, las finanzas; y quiero a Lucas porque necesito un médico, y además es ilustrado, ¿no? Me encanta cómo escribe, ¿no? O sea, no sé si me dejo entender. Él no estaba buscando personas con ciertos dones y talentos, o apariencias, o no digo antecedentes, pero con ciertos perfiles. Él buscó al Padre en oración, toda la noche orando para elegir a los 12. Pregunta: ¿el Señor Jesús los eligió o le fue revelado por el Padre? Porque para eso fue y buscó al Padre en oración toda la noche. Pero a veces nosotros tomamos decisiones nuevamente, nos asociamos, nos unimos muchas veces en yugo desigual. Sí, me parece, sí, parece que estás más lejos que cerca, estás más allá que acá, pero igual me conviene. Yo sé que a ustedes no les pasa a otras personas, en otras iglesias. Aquí no. Y el Señor Jesús, vemos en este pasaje, orando antes de elegir a los 12. Interesante. Interesante. Quiero referirme a una historia, como les comentaba hace un rato, de qué es lo que pasa típicamente con el hombre común, ¿no es cierto? Cuando digo común, no estoy siendo peyorativo. Digo, en nuestra condición natural, en nuestra condición humana, qué distinta realmente es la manera de proceder del Señor Jesús en los versículos que hemos visto a la de nosotros. El Señor Jesús, siendo el Verbo, siendo la palabra de Dios, hecho hombre, hecho carne, necesitaba orar al Padre para conocer su voluntad. Nuevamente, el qué, el cuándo, el dónde, y cumplirla, porque no solamente era suficiente con saberla, porque Él tenía la posibilidad de decir: no quiero ir, no quiero ir, no quiero ir. Es más adelante, si usted lee el pasaje completo, cuando el Señor Jesús es arrestado, llegan los alguaciles, llegan los matones, perdónenme la expresión, llegan los matones para arrestarlo, y uno de ellos va a prenderlo a Jesús, y Pedro sale y le corta la oreja, y el Señor sana a este hombre y le llama la atención a Pedro, ¿no? Y le dice: ¿no sabes que si yo orase al Padre, Él enviaría más de 12 legiones de ángeles? ¿Qué estás diciendo? Que Él podía orar
para que ocurra algo de parte de Dios, para que evite la cruz, para que le evite a Jesús, nuestro Señor, la cruz. Pero Él no vino a hacer su propia voluntad, vino a hacer la del Padre. ¿Y cuántos saben? Gracias a Dios por, nuevamente, esa obediencia hasta la muerte y muerte de cruz de nuestro Señor Jesucristo. Porque si Él no hubiera ido a la cruz, ¿sabe qué hubiera ocurrido, hermano? Nosotros hubiéramos tenido que ir. Él pagó el precio por nosotros. Quien no conoció pecado se hizo pecado por nosotros. Él cargó con todo el pecado de la humanidad. Él cargó por mis pecados y por todos los pecados del mundo. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Obediencia hasta la muerte y muerte de cruz. Vino a cumplir un propósito. Y nuevamente, la historia que les quiero referir, ya sé que ustedes la conocen, está en el libro de 2 de Samuel, capítulo 11 y capítulo 12. Yo no quiero leerlo todo porque nos vamos a demorar mucho, pero es la historia en la que el rey David lleva a cabo una estrategia para llegarse a la mujer de uno de sus generales, de uno de sus altos mandos militares, de Urías. La Biblia dice, solamente permítame leer, por favor, solamente la primera parte, ¿ya? Solamente la primera parte, porque es importante ponernos en contexto. Porque esta historia de David con Urías y con Betsabé, si uno lo ve con detenimiento, uno puede ver el qué, el dónde y el cuándo. Permítame ir, por favor. Si lo tienes en pantalla, me avisas, por favor. 2 de Samuel, está después de primera, ¿no? A ver. Listo. Capítulo 11. Permítame leer. Dice aquí: aconteció al año siguiente. Preste atención, por favor. Voy a saltearme algunas partes. Dice: aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab, su alto mando militar, y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Un ratito. La Biblia me está diciendo que en el tiempo en que salen los reyes a la guerra, veo que David se quedó en Jerusalén. No estaba en el dónde. El dónde de David hasta esta parte era incorrecto. Porque él como rey tenía que estar ¿dónde? En la guerra. Porque esto dice. Y sucedió, versículo siguiente, un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. David no había ido a la guerra, se había quedado en Jerusalén y estaba en su casa. Y una tarde, porque se había levantado, se había levantado en la tarde, no en la mañana, se había levantado en la tarde. Yo no sé qué necesidad había tenido de levantarse, estaría muy cansado, no lo sé, no quiero especular, pero se levantó en la tarde y estaba paseándose en el terrado y vio una mujer que se estaba bañando, obviamente con burka, ¿no? O sea, descubierta, se estaba bañando, y dice que era una mujer hermosa. Entonces David envió a preguntar por aquella mujer y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Heteo. Y envió David mensajeros y la tomó y vino a él, y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia, se tapó, ¿no? Cuando yo veo aquí a David que vio a Betsabé que se estaba bañando, yo veo de alguna manera lo que ocurrió en el huerto. Génesis 3. Vio Eva que el árbol era codiciable, era agradable, codiciable, era bueno,
lo tomó y lo comió. Yo de alguna manera veo a David aquí viendo algo que era codiciable. Y la tomó. Mandó a alguien, a un mensajero para que la traiga y la tomara. Y literalmente ocurrió así. Luego ella se purificó. Cuando Adán y Eva pecaron, ¿qué hicieron luego? Se cubrieron. De alguna manera Betsabé, sabiéndose casada, sabiendo que su marido estaba en el campo de batalla, ¿no es cierto?, con los reyes, menos David, no estaba en el donde, se purificó. Hojas de higuera para cubrirse, ¿no? Me lavé, listo, y se volvió a su casa. No pasa nada, no pasa nada, tranquila. Y concibió a la mujer. Ajá, pero ¿concibió cuándo? Después de 2 años, no, después de 9 meses, ¿no? O sea, 9 meses es el tiempo más o menos promedio, ¿no es cierto? 36, 38, 40 semanas. Y concibió a la mujer y envió a hacerle saber a David diciendo: estoy en cita. Bueno, todavía no había dado a luz, perdón. Entonces, concibió a la mujer, salió embarazada. Y Betsabé mandó a decírselo al rey David. Ajá, y acá viene una historia importante, viene una parte de la historia importante, porque vemos a David tejiendo una artimaña y una estrategia para ocultar su pecado. Su pecado que vino porque Dios lo tentó, no, porque de su propia concupiscencia, de nuestra propia concupiscencia, el hombre peca, el hombre es tentado. Porque no estaba en el donde de Dios, en la guerra, se quedó en su casa. Entonces David envió a decir a Joab. ¿Quién era Joab? Era su alto mando militar. ¿Dónde estaba? En batalla. Le mandó a decir a Joab: envía a Urías Eteo. Qué interesante, ¿no? Envía a Urías Eteo. Y Joab envió a Urías a David. Y yo cuando estaba leyendo esto me imaginaba, ustedes han visto la película Rescatando al Soldado Ryan, en donde el alto mando militar de los Estados Unidos, al darse cuenta que habían muerto 2 de 3 hermanos que estaban en el campo de batalla, mandan a rescatar al tercer hermano que estaba perdido, no sabían dónde estaba, pero por un acto de compasión por la familia, fueron a rescatar a este tercer hermano, para que la mamá no tuviera más dolor del que ya le había causado las 2 notificaciones de 2 muertes de 2 de sus hijos, de 2 de 3 de sus hijos, y el tercero estaba perdido. Y no es por un acto de compasión que David manda a Joab que mande a Urías. Y aquí viene la estrategia, porque David quería hacer algo. Les voy a contar. Entonces Joab envió a Urías. Cuando Urías vino a él, David le preguntó, miren lo que le pregunta. Le pregunta por la salud de Joab. ¿Y cómo está Joab? O sea, ¿qué tiene que ver Joab con el asunto entre David y el motivo por el cual lo había mandado? Ahorita vamos a ver de qué se trata. ¿Y cómo está Joab? ¿Todo bien? ¿Y la salud del pueblo? ¿Y el pueblo? Y el reporte de Urías, me imagino, aquí no dice lo que Urías respondió. ¿Y el estado de la guerra cómo va? Después dijo David a Urías: desciende a tu casa, desciende a tu casa, lava tus pies. Y saliendo Urías de la casa del rey, le fue enviado presente de la mesa real, de palacio real, un presente, ¿no? Para congraciarse, para, tranquilo, Urías, por si acá no ha pasado nada, nadie ha tocado a tu esposa. Pero anda, tanto tiempo has estado en la guerra, me imagino que te mereces un descanso, buen soldado. Vaya a su casa, por favor. ¿Cuál es la intención de David? Mas Urías durmió a la puerta de la casa del rey con todos los siervos de su señor. Urías no fue a su casa y no descendió a su casa. E hicieron saber esto a David diciendo: Urías no ha descendido a su casa, por lo tanto no ha visto a su esposa, por lo tanto no ha intimado con su esposa. Pero su esposa ya estaba encinta.
E hicieron saber esto a David. Urías no había descendido a su casa. Y dijo David a Urías: ¿no has venido de camino? ¿Por qué pues no descendiste a tu casa? Y Urías respondió, me encanta esa respuesta, respondió David: el arca e Israel y Judá están bajo tiendas, y mi señor Joab y los siervos de mi señor en el campo de batalla, en el campo. Y había yo de entrar en mi casa para comer y beber y dormir con mi mujer. Por vida tuya, oh rey, por vida tuya, por tu vida, rey, y por la vida de tu alma, que yo no haré tal cosa. Yo no voy a ir a mi casa. El plan de Dios, el plan de David se le cayó, porque él quería que regresara a su casa. ¿Para qué? Para que se acostara con su esposa y para que su pecado le sea encubierto, para engañar. Y David dijo a Urías: quédate aquí aún hoy, mañana te despacharé. Y se quedó Urías en Jerusalén aquel día y el siguiente, y David lo convidó a comer y a beber con él hasta embriagarlo. Y salió a la tarde a dormir en su cama con los siervos de su señor, mas no descendió a su casa. Y como no le funcionó ese plan, ¿qué es lo que hizo David? Versículo 14. Venía a la mañana, escribió David a Joab. Ahora lo mandó más rápido, por DHL, para que llegue más rápido. No había correo electrónico ahí, no había celular, no había red 3G. Venía a la mañana, escribió David a Joab una carta, la cual envió por mano de Urías. O sea, le mandó a Urías, o sea, dice, la cual envió por mano de Urías, y escribió la carta diciendo, porque estaba mandando: Urías, anda, regresa, ¿no? Ya has descansado mucho, no quieres irte a tu casa, entonces no tiene sentido, no regresa. Poned a Urías al frente, lo más recio de la batalla, y retiraos de él para que sea herido y muera. Entonces David tuvo que planificar un homicidio, el homicidio de Urías. ¿Cómo el no estar en el dónde, en el cuándo y en el qué de Dios ocasiona un pecado, no porque el Señor tiente, sino porque de la concupiscencia del hombre da a luz el pecado y se desencadena una serie de eventos trágicos. La muerte de Urías, trágico, por supuesto. Su mujer hizo luto, pero luego que había muerto, ya estaba muerto. Salió embarazada, dio a luz, y en el capítulo 12, usted puede leerlo, no voy a leerlo quiero acortar los tiempos, aparece la figura del profeta Natán, y le cuenta una historia. Voy a parafrasearlo para no demorarme mucho, y le dice al rey David: había un hombre rico y un hombre pobre. El hombre rico tenía muchas cabritas, muchas corderitas, y el hombre pobre solamente una. Pero un día llegó un visitante al hombre rico, y el hombre rico, en lugar de preparar alguna de sus ovejas, de sus cabritas, de sus corderitas, agarró la ovejita del hombre pobre y la preparó y la sirvió al visitante. Y cuando el rey David escuchó esta historia, se enardeció y dijo, de alguna manera dijo lo siguiente: que muera el que tal cosa ha hecho, que muera de su propia palabra, de su propia boca. Y el profeta Natán le dice: ese hombre eres tú, porque Dios te ha hecho habitar en su casa, te ha dado esposas, porque tenía esposas, cientos, concubinas, tenía varias, tenía todo, y hasta aún más cosas le hubiera dado el Señor. Pero por cuanto eso hizo, el profeta, Dios habla por medio del profeta de que espada iba a venir sobre la vida, sobre la familia de David, que sus mujeres iban a ser tomadas por otros, etc. Y Dios por medio del profeta le dice: y el niño que está por venir va a morir, pero tu pecado
ha sido pasado por alto delante del Señor. Y luego, cuando David escucha esto de parte del profeta, él empieza a orar y empieza a ayunar. Empieza un ayuno de 7 días. Yo creo que ha sido una huelga de hambre, literalmente, pastor. No sé si es un ayuno. ¿Saben por qué? Porque creo que lo que hizo David es lo que nosotros muchas veces hacemos. Cuando estamos no en el dónde, en el cuándo y en el qué de Dios, sino en el nuestro, entonces ocurren cosas como estas. Tomamos malas decisiones. Y esas cosas nos separan de la voluntad, nos alejan, nos sacan del plan de la voluntad de Dios. Y como consecuencia vienen los pecados, uno tras otro, como un efecto dominó, uno tras otro. La siguiente consecuencia peor que la anterior. Y el problema se hace más grande. Y solamente en esas circunstancias, cuando nosotros mismos llegamos a esa condición, porque de nuestra propia concupiscencia nos llevó a eso, por no estar en el dónde, en el cuándo y en el qué de Dios, entonces clamamos a Dios. Cuando el patrón del Señor Jesús es, antes de hacer cualquier cosa, antes de decir cualquier cosa, buscar al Señor, buscar su palabra, buscar intimidad, entrar al aposento de Dios y buscar lo que el Señor tiene para nosotros, lo que el Señor quiere hacer en nosotros y a través de nosotros. Lo que ocurre con nosotros, yo no estoy, ojo, no estoy juzgando lo que hizo David, pero estoy trayendo la colación porque es de alguna manera lo que nos pasa a nosotros. Pastor, hice esto, hice aquello, lo otro. Le voy a poner nombres. No me di cuenta, pastor, que este coqueteo con la compañera de trabajo, pastor, en algún momento me pareció atractivo, simpático, lindo, pastor, sentía hormigas en el estómago, pero hasta que el adulterio se consumó. Y luego del adulterio le saqué la vuelta, pastor, solamente fue un besito, pastor, solamente un abracito, una toma de manos, sí, pero eso lleva a otra cosa, y a otra cosa, y luego de 9 meses, ocurre lo que tiene que ocurrir. Y ahí, ahora, a clamar, a orar. No, un ratito, era antes. Era antes. Ahora, ¿qué cosa hay? Dolor, heridas, tragedia personal y familiar. Todo, insisto, por no estar en el dónde, en el cuándo y en el qué de Dios. Y ahí estaba David, postrado, orando. Pero el Señor, nuestro Dios, ya había declarado lo que iba a ocurrir. Pero Él simplemente, cuando ve sus siervos, que estaba ahí, que no comía, no quería comer porque le decían, come, no. Tenían miedo de acercarse. Y más aún cuando el niño murió. Y estaban ahí murmurando. Y ahora, ¿cómo le decimos al rey? Porque si cuando estaba vivo el niño y no quería saber nada de nosotros y le dábamos comida y no quería, y ahora que ha muerto, ¿cómo le damos la noticia? Pero el rey David, dice la Biblia, que al ver la murmuración se dio cuenta que ya el niño había muerto. Y preguntó, ¿el niño ha muerto? Sí, el niño ha muerto. Así que en ese mismo momento, después de 7 días, orando y ayunando, se levantó, se limpió, se lavó, cambió sus ropas y ahora sí se iba a de comer. No, pero antes de comer fue a la casa de Dios a alabar al Padre. La pregunta es, ¿dónde estaba antes entonces? Pero luego de darle la noticia fue a la casa del Padre, a la casa de Dios, a adorar al Padre, a adorar a Dios. Y sus siervos se sorprendieron. Pero ¿cómo? Si ahora te han dado la noticia que ha muerto. Bueno, yo oraba por si acaso Dios
tenía bien, de alguna manera estoy parafraseando, tenía bien que el niño se salvara. Pero, ¿qué puedo hacer? O sea, más bien yo estoy yendo a él. No puedo hacer que él regrese, pero yo estoy yendo a él, hablando de que en algún momento él va a morir. Pero ya está. La voluntad de Dios fue revelada, fue expresada, fue manifestada por el profeta de Dios. Levántate y anda. Levántate y continúa haciendo lo que el Señor nos ha mandado hacer. Conéctate con el Padre. Busca la palabra de Dios. Busca intimidad con el Señor, en el aposento, en la intimidad. Y Dios, que está en lo secreto, te recompensará en público. ¿Están conmigo? El segundo punto, y con esto ya estoy terminando, que tiene que ver con la importancia de la oración, es que, está en otro pasaje, no está en el que he leído, es que la oración produce intimidad con aquel a quien estamos orando, a Dios obviamente, y por quienes estamos orando. La pregunta es, David, ¿qué estaría pensando ahí en el terrado? ¿No? Estaría pensando, ¿en qué estaría pensando? No lo sé, esto es especulativo. ¿Qué estaría pensando? ¿En la guerra? ¿Cómo estará Joab? ¿Cómo estará el pueblo? ¿Cuál será la situación de la guerra? Yo no sé en qué estaba pensando. Pero cuando uno no está en el don de Dios, probablemente tu cabeza está en otra parte, menos en los planes del Señor. Y por ende tu mirada está en otra parte. La mirada de David estaba en lo terrenal. Y lo terrenal muchas veces es impactante y te hace codiciar. Y cuando lo codicias, nuevamente, de la concupiscencia, sale a la luz el pecado. Y el pecado nos separa de Dios porque produce muerte. Entonces la oración, mi segundo punto, es que produce intimidad con aquel a quien oramos y por quienes estamos orando. En los siguientes versículos vemos que la oración al Padre hecha por Jesús tenía la intención de mantener en unidad, intimidad a los discípulos que le fueron dados por Dios, así como para que sean uno como Cristo, uno con Cristo, así como Cristo y el Padre son uno. Usted puede ir, por ejemplo, vamos a leer Juan 17 del 6 al 16. Dice en el versículo 6, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste, tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado y ellos las recibieron. Y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, está orando por los discípulos que el Padre le dio a Jesús. Yo ruego por ellos, no por el mundo, sino por lo que me diste, porque tuyos son. Y todo lo mío es tuyo y lo tuyo mío. Y he sido glorificado en ellos. Estoy en el versículo 10, 11. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la Escritura se cumpliese. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también me has amado. Y el Señor Jesús orando al Padre por unidad, porque los discípulos que Él estaba dejando sean uno, como Él, Jesucristo y el Padre son uno. Y no oraba solamente por los discípulos, sino por los discípulos que ellos iban a alcanzar. La pregunta es, ¿por qué estamos orando? ¿Por qué estamos orando? ¿Cuáles son los motivos? ¿Qué es lo que nos mueve a doblar rodillas, si es que doblamos rodillas? ¿Qué es lo que nos mueve a buscar la intimidad en el Señor, si es que la buscamos? ¿Qué es lo que nos lleva a buscar ese tiempo privado con el Señor, si es que lo hacemos? ¿Qué es lo que nos mueve a orar? ¿Por qué oramos? Probablemente
sean por nuestras necesidades. El Señor Jesús nos mostró cómo orar. El patrón: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, danos el pan de cada día. Recién. Normalmente a nosotros nos ocurre que estamos orando más por nuestras necesidades, antes de ver el reino y la justicia de Dios establecida en esta tierra. Y el Señor Jesús, orando por discípulos. Hermanos, nosotros hemos sido llamados a ser discípulos. Somos parte de esta familia espiritual en la que creemos y hemos hecho parte de nosotros el honrar a Dios y avanzar su reino, el ir a las naciones a ser discípulos, el predicar el evangelio, el llevar mucho fruto para que el Padre sea glorificado en los frutos que llevamos. Y eso tiene que marcar también nuestra oración, el orar por los discípulos, como lo hizo el Señor Jesús. Cada uno de nosotros que estamos aquí en esta mañana somos ministros de Dios. ¿En serio, Cristian? Pero yo no he sido ordenado. No. La Biblia dice que nosotros somos ministros de la reconciliación. ¿Cuántos están en Cristo? Usted es un hijo de Dios. Usted es templo del Espíritu Santo. Usted es un embajador de Cristo. Y usted es un ministro de la reconciliación. Y cada ministro que está aquí en esta mañana delante de Dios tiene la responsabilidad de orar por su crecimiento espiritual, por su pan diario, por desarrollar su intimidad con Dios, su dependencia con Dios, por entender cada uno de nosotros que estamos aquí en esta mañana el qué, el cuándo y el dónde. Hermano, no salga de eso, no se distraiga. Hay muchas distracciones en el mundo. Ponga su mirada en Cristo. Ponga su mirada en Cristo. Busque el qué, el cuándo y el dónde de Dios. ¿Cuándo? En intimidad, en secreto, en su aposento. Cada ministro que está aquí en esta mañana, cada ministro de la reconciliación, como dice el libro Discursos a mis estudiantes de Charles Spurgeon, o Carlos Spurgeon, como quiera decirle, en su libro he rescatado una frase porque me encanta, porque dice: doy por sentado que como ministro siempre estamos orando. Charles Spurgeon daba por sentado que como ministros, claro, esto ciertamente estaba dirigido a pastores y ministros, pero cada uno de nosotros somos ministros de la reconciliación, también aplica para nosotros. Debe estar por sentado que cada uno de nosotros estamos orando. ¿Y orando a quién? Al Padre. ¿A través de quién? De Cristo Jesús. Si tiene que haber algún hombre bajo el cielo obligado a cumplir con el precepto o con el versículo, orar sin cesar, ese hombre o esa mujer somos nosotros. Por todas las cosas. Si el Señor Jesús necesitó orar, tanto más nosotros. Porque ciertamente a la verdad el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. La carne es débil. Si como ministros no somos dados a la oración, entonces, dice Spurgeon, merecemos que nos compadezcan mucho. Porque si no estamos orando, entonces no estamos desarrollando intimidad con Dios, no estamos desarrollando relación con Dios, no estamos siendo transformados por medio de esa relación con Dios, por medio de su palabra, no estamos conociendo su voluntad, ni el qué, ni el dónde, ni el cuándo. Por lo tanto, estamos haciendo cualquier otra cosa menos lo que Dios nos ha llamado a hacer. Y si estamos desconectados de Dios, entonces probablemente haya algún pecado en nuestras vidas que nos separa de Dios y que produce muerte espiritual en nuestra comunión con Dios. La oración, dice Spurgeon, es el instrumento del gran alfarero por medio del cual amolda la vasija.
La vasija somos nosotros, el Señor es el alfarero. Alguien, el barro puede decirle al Señor, al alfarero, pero alfarero, mejor hazme así, hazme una orejita, 2 orejitas, yo quiero ser tetera, yo quiero ser plato, yo quiero... El Señor es soberano. Él nos ha diseñado con un propósito. Somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Él ha preparado de antemano para que nosotros andemos en ellas. Pero ¿cómo voy a conocer esas obras que Dios tiene preparado para mí? ¿De quién es la responsabilidad? ¿Del pastor? ¿De mi líder? No. O sea, la palabra me lo va a revelar, pero en mi tiempo de intimidad con el Señor, el Padre nos lo va a revelar en nuestra relación, en nuestra intimidad con Él. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Iglesia, póngase en pie, por favor.